constitucional y se cumpliría con todos los requisitos establecidos en el 135. O sea, hay crisis cuando un Estado no tiene esa posibilidad, cuando un Estado no tiene salidas constitucionales para resolver alguna controversia o conflicto. Ahorita el Estado mexicano tiene esas posibilidades, como resolvió lo de la reforma judicial. Lo que a mí me parece que sigue habiendo es una no aceptación de un pequeño grupo de personas acostumbradas, hay que decirlo, a que solo sus opiniones y criterios imperen, y que ahorita que hay una nueva constitución en materia judicial, pues se han negado, ¿verdad?, a aceptarlas. Incluso, y lo sometería a análisis, incumpliendo algunas obligaciones que la ley les establece. Por ejemplo, el paro que tienen algunos funcionarios del Poder Judicial, que siguen cobrando un salario, que solo reciben los amparos que ellos pueden determinar como urgentes. ¿Quién determina qué es urgente y qué no es urgente? ¿Cómo le decimos a un quejoso o una quejosa que su demanda de amparo no tiene el carácter de urgente? ¿Quién lo está determinando? Lo están determinando ellos. Fíjense, aquí un diputado de MC va y promueve amparo en contra de una resolución del Pleno, se le admite inmediatamente y se le dicta una medida cautelar. Esa sí es urgente. Pero si un ciudadano va y se queja de un acto de autoridad donde a lo mejor se le está afectando su patrimonio o su salud, entonces eso no es urgente. A mí me parece que ese actuar ya no es correcto. Yo puedo entender que incluso respetar que personas no estén de acuerdo con determinado tema y que incluso realicen y hagan ejercicio de la protesta, pues me parece que eso debe ser pues fuera de su horario laboral y una vez cumplidas sus funciones. Porque ayer otro diputado de Acción Nacional decía, bueno, pues es que están en huelga. Pues la institución de la huelga tiene sus requisitos y tiene sus consecuencias. Yo no conozco ahorita empleados que estén en huelga que reciban salario. Pregúntenles a todos los empleados que se han puesto en huelga a ver si reciben salario. No es cierto. Pregúntenles a todos los empleados que hacen el ejercicio de huelga a ver si por sí solos se la autorizaron y determinaron como legal la huelga. Pues allí entra el órgano laboral que determina esas cuestiones. Entonces, pues me parece que se trata de mantener una narrativa tratando de establecer que hay crisis. La verdad es que pues no la hay. Va a haber elección de jueces y magistrados en los plazos establecidos, y vuelvo a hacer el llamado a los estudiosos del derecho, a quienes desean hacer una impartición de justicia objetiva, imparcial, pues a que una vez abiertas las convocatorias se inscriban, una vez conformados en los comités de evaluación, y también a quienes se han desempeñado como jueces y magistrados y lo han hecho porque existen de forma correcta, objetiva, imparcial, porque conozco muchísimos funcionarios que se han desempeñado bien, pues a que también participen. Tienen incluso ese derecho de estar inscritos en las listas, salvo que ellos lo rechacen. Eso es sobre la supuesta crisis, ¿no? Y lo de la reforma, pues bien, yo la verdad es que apenas la leí esta mañana, el proyecto de iniciativa. ¿Qué creo? Pues yo sigo creyendo que a lo mejor hasta innecesaria es, a mí me parece, pero ha generado tanta controversia la narrativa del poder judicial en el sentido de convertirse en revisor de la reforma constitucional, que creo que eso convenció a una parte del legislativo federal de establecerlo literalmente en la Constitución, reformando el 105 básicamente y el 107. Los dos, uno regula el juicio de amparo y otro regula las acciones de inconstitucionalidad y las controversias, gracias, y las controversias constitucionales, perdón porque se me fue el término. Entonces, creo que eso lo motivó, pero fíjense que me llamó mucho la atención y me pareció interesante leer la iniciativa, no tanto por lo que se le quiere agregar, sino que en la iniciativa hacen un relato
de cómo fue, no sé si alguien ya tuvo la oportunidad de leerlo, pero cómo fue evolucionando la sí o la no revisión de de las reformas constitucionales por parte del Poder Judicial. Porque en eso, en mucho se ha centrado el debate. Y fíjense, nos hacen una narrativa en la iniciativa y fue evolucionando, porque los primeros amparos en revisión, hablo promovidos en el 96 y en el 98, y nos ponen aquí dos números, se aceptó que en términos procesales en aquel tiempo pudiera haber revisión. Luego después se vino otro criterio en el 98 donde dice que no. Luego se viene una controversia constitucional en 2001 y la Corte establece en pleno que es improcedente en los medios de control constitucional. Y luego se vienen una serie de criterios, la gran mayoría a favor de que no son revisables las reformas constitucionales. Y la última que tenemos, estoy hablando que son 15 y no las leí todas, es la contradicción de tesis de 2021. Y esta contradicción de tesis de 2021, que es la 105, establece que conforme al artículo 135 constitucional, cuando en un juicio de amparo se reclama alguna adición o reforma a la Constitución, se actualiza de manera manifiesta, indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo. Lo anterior ya que dicha norma fue emitida por un poder reformador cuyos actos no se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional. ¿Por qué la leo? Porque el debate de ayer en tribuna sobre este tema en eso se centró, y se suben unos diputados y dicen que sí, nos subimos otros y decimos que no. Incluso se subió alguno a decir que había criterio jurisprudencial. Sí hay criterio jurisprudencial, pero no en el sentido que lo plantea el diputado Chávez. Hay criterio jurisprudencial en la tesis 105-2021 en el sentido de que no es sujeto del control constitucional de las reformas a la Constitución por el juicio de amparo. ¿Quién lo determinó eso? No lo determinó Morena, ni lo determinó el Ejecutivo, lo ha determinado la propia Suprema Corte. Entonces, por eso nosotros hemos insistido tanto en que la anterior reforma, que ahora es Constitución y ley, pues no podía ser sujeta de algún medio de control. Y luego, es que me la puso muy largo, Alex. Y luego, pues está lo del diputado Villalobos, ¿no? Pues ahí voy a hacer un chascarrillo a ver si no se me enojan, ¿no? Pero ¿no les parece a ustedes un poco irónico que un diputado del PRI se suba a tribuna a recomendarnos un libro estableciendo que se van actualizando los pasos para cómo perder el poder en un país? En este caso se lo refiere a Morena. ¿No debería estar el diputado Villalobos y sus colegas más preocupados por no perder el registro? Digo yo, ¿qué le puede andar preocupando al diputado del PRI a ver si nosotros podemos perder el poder o no? ¿Saben cuándo Morena va a perder el poder? Pues cuando el pueblo lo quiera, cuando el pueblo ya determine otra cosa y nosotros lo vamos a aceptar. Pero la verdad, pues qué manera de perder el tiempo el diputado. Yo le sugeriría, ya que él se metió en el campo de las recomendaciones, pues que se vaya a territorio, que vaya y convenza a los millones de mexicanas y mexicanos que están y se han desencantado desde hace años por el PRI, que los consideran la peor oferta política. Revisen todas las encuestas. La peor oferta política en el país es el PRI, según la gran mayoría de los encuestados. Entonces, no, pues me parece, con todo respeto, que el diputado Villalobos y el PRI ninguna cara tienen para venir a dar recomendaciones. Esa es mi opinión. ¿Quiere micrófono? No. Preguntarle, bueno, también tres preguntas. Sobre la reforma judicial, para la gente que no la ha leído, ¿qué más implica, aparte de la elección de los jueces, y qué actualizaciones, pues, o armonizaciones se tendría que hacer en el Estado? También preguntarle sobre el aumento a la tarifa del agua en Juárez y pues su opinión sobre las reformas que aprobó anoche la Cámara de Diputados, como pensión universal para personas con discapacidad y para dar certeza jurídica a personas con novedades. Sí, pero ¿cuál fue la primera? Sobre ¿qué más implicaciones tiene la reforma? Pues yo creo que se ha perdido cosas importantes en el debate de la reforma por